Bien, en esta parte voy a pedirle a Patricia Mejía su intervención, que pueda presentarnos su exposición, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del tema de educación. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Patricia Mejía Hidalgo. Yo represento a la iniciativa social Cuéntame un Cuento Perú, que está dirigida exclusivamente para colegios públicos y que surgió en el 2017 como una respuesta a la huelga magisterial que hubo en Perú, que duró aproximadamente 4 meses, y durante ese periodo prácticamente los escolares de instituciones públicas estuvieron 4 meses sin estudiar. Entonces, nosotros surgimos como una respuesta de la sociedad civil, y hoy en día también la sociedad civil es la que tiene que salir a apoyar al gobierno central, al gobierno regional, al gobierno municipal. El tema de hoy me toca directamente, me ha sentido directamente debido a que yo soy economista de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde nos enseñaron la economía para el desarrollo. Pero también soy magíster en administración estratégica de Centrum Católica, donde también se está hablando de gestión estratégica de las autoridades del gobierno. Pero también hay otro tema de hoy que me toca, que es la solidaridad, donde todos unidos, sociedad civil y el frente público, debemos hacer algo por contribuir en medio de esta pandemia. Esta pandemia nos está dejando claro 2 frentes muy importantes a atender. No vamos a hablar de repente de las debilidades, siempre me gusta hablar de las oportunidades de mejora que tiene nuestro país y que tienen cada una de las instituciones, cada uno de los frentes. Nos está dejando muy claro que 2 sectores muy importantes a trabajar de manera estratégica, con gestión estratégica, es salud y educación. Salud y educación. La salud desde todos los frentes que quieran abordar. El frente físico, el frente emocional, el frente mental, infraestructura. Pero la educación, y en la educación es ahí donde entro yo a explicarles esta labor que nosotros hacemos. Nosotros promovemos la lectura en los colegios públicos del Perú de 2017. Esta fue nuestra respuesta a cómo ayudar, porque nosotros creemos que el ser humano que no lee no puede aprender ni matemáticas. Entonces, no se puede desarrollar. La lectura es una gran oportunidad de mejora que viene arrastrando Perú desde hace muchos años atrás. Matemática también, lo dicen algunas evaluaciones especiales internacionales como PISA. Hoy en día, la pandemia ha llevado a los colegios públicos, que representan en estadísticas alrededor del 80% de todos los colegios del Perú, para que nos escuchen también de repente los que están participando desde el extranjero. El 80% de los colegios de Perú son públicos. Tenemos también alrededor de 9 millones de escolares. Estamos hablando del 30% de la población total de Perú, en promedio, 33 millones. Y de esos 9 millones de escolares, 6 millones y medio estudian en colegios públicos. Esa es la realidad del Perú. Pero hay otra cifra importante que les quiero llamar a la reflexión. De ese 80% de colegios públicos, de los públicos, el 60% están en zona rural. Entonces, estamos hablando que el 50% de colegios de Perú están en zona rural. ¿Qué es zona rural? ¿Qué significa? No conectividad, no internet, no aprendo en casa a través de la web, ¿no? A veces ni siquiera señal de televisión.
apenas radio con pilas. Entonces, ¿qué está pasando con la educación de esos futuros profesionales, emprendedores, empresarios? ¿Cuándo va a lograr el Perú, a través de sus nuevas generaciones, salir adelante? Se están tomando conciencia que el 80% de los escolares de Perú son colegios públicos, y los que somos peruanos conocemos la infraestructura de los colegios públicos de Perú. Conocemos, por ejemplo, y en el frente que he trabajado con mi equipo, que ni siquiera tienen una biblioteca. Claro, hoy en día la pandemia ha virado a que la educación sea virtual por estas circunstancias, ¿no? Ok, pero antes de eso, los colegios públicos en su mayoría no tienen biblioteca, es una realidad. Estoy hablando de lectura. Los padres no están en condiciones de comprar libros de plan lector, que se conoce acá en Perú, como sí hacen los padres de colegios privados. Pero recordemos que los colegios privados solo es el 20% de la mayoría. Y el 20% de la mayoría de los colegios no va a sacar adelante a nuestro país. Entonces, ahí estará una de las respuestas de la alta informalidad, 70% de informalidad en el Perú, que de alguna manera está llevando a que crezcan los contagios porque la gente no tenía registrada una cuenta bancaria, no estaba bancarizada, tenían que trabajar en la calle, etc. La verdad que están surgiendo tesis, hipótesis muy importantes a relacionar y cómo relacionar un sector con otro. Tan importante es la salud como la educación. En ese sentido, ¿cómo podemos hacer la sociedad civil de la mano de las autoridades de gobierno? Bueno, les cuento una experiencia. En el 2016, como ya se mencionó, con el maestro William Moreno, acercamos la universidad agraria, pero la de la selva, la acercamos a Lima, generando espacios de educación, de maestría aquí, para alumnos de Lima que quisieran estudiar en esa universidad. Actualmente, porque además de ser economista, también me dedico a la docencia universitaria de pregrado y posgrado. Actualmente, dos de las universidades donde enseño, una es la Universidad Agraria de La Molina y la otra es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hemos sacado adelante la educación a través de Google Classroom. ¿Okay? Se necesita una señal de internet y se está dando la educación. Pero nuevamente les llamo la reflexión. El 60% de las escuelas escolares de Perú, zona rural, donde probablemente no solo no habrá internet, sino que los padres no estarán en capacidad de pagar un plan de internet. ¿Cómo se está dando entonces la educación? Las profesoras, los profesores, a través de un WhatsApp, de un celular, están enviando audios, están enviando fotos, están enviando algunas tareas, ¿no? Se está viendo de qué manera conectar, porque tampoco no podemos tener el contacto social. Solo aquellos padres que puedan tener al menos un celular con WhatsApp están recibiendo ese acompañamiento que están haciendo los docentes. Lo otro que queda, una radio con pilas, pero sin acompañamiento. Veía en las noticias también hace un mes más o menos de unos niños de Puno que tenían que ir con su única radio hacia una zona de altura donde captara la señal. Esa es la realidad de Perú. Entonces, la sinceridad es, ¿y cómo vamos a salir del subdesarrollo? El otro día tuve la oportunidad, es decir, ¿la pandemia nos va a sumir en más subdesarrollo? Repito, el que no sabe leer, no sabe ni siquiera sumar, no sabe ni matemáticas. No les estoy diciendo algo que ustedes no conocen, pero de repente hoy los estoy haciendo reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro completo? Me imagino que la pandemia te está haciendo leer más lectura por placer, no noticias, porque eso es información.
¿no? ¿Qué está pasando con la lectura en nuestro país? Habían estadísticas hasta el año pasado que un peruano en promedio leía un libro por placer, 1,5 libros al año. El año pasado. ¿Ok? Entonces, el que no lee, la lectura tiene muchos beneficios, todos lo sabemos, pero la lectura no solamente debe ser información. Qué importante tener información de COVID, pero qué importante también para abordar otros temas como la educación de nuestros escolares, de nuestros niños, como también para las relaciones familiares, porque la lectura también es vínculo social, vínculo emocional, es aprender a transmitir el lenguaje, es vocabulario, es bajar el estrés, no solo a los hijos, personas individuales, al adulto mayor. ¿Te has puesto a pensar que de repente el adulto mayor está sufriendo más este encierro porque ya no puede ir ni al parque? Y hay alguien en tu casa que le está leyendo un libro para ayudarlo a activar las neuronas, porque la lectura también previene contra el Alzheimer, ¿no? Entonces te repito a ti, ¿cuántos libros estás leyendo por placer? No les voy a hacer la pregunta, dime cuál es el libro, cuál es el autor, de qué trata, y no solamente la lectura. Como consecuencia de la lectura viene la escritura. ¿Cuándo ha sido la última vez que has escrito a mano un cuaderno completo? O cada día te propones escribir para activar el aspecto neurológico del cerebro, del pensamiento. Y entonces, ¿cuál es el frente ahora? ¿Cuál es el frente a trabajar? Las municipalidades, los gobiernos regionales, pero en específico las municipalidades con las UGEL, de qué les corresponde, del ámbito, ¿no? En el caso de ATE, por ejemplo, la UGEL 6. La UGEL 6 tiene 6 distritos, uno de ellos es ATE. La municipalidad tendrían que contactar con las UGELes y decirles, yo te voy a capacitar a través de ponencias como estas, Zoom. Vamos a hacer tardes para docentes de las diferentes disciplinas, donde voy a buscar especialistas de la sociedad civil que te van a dar talleres, capacitaciones, ¿sí? ¿Qué necesita una municipalidad? Una cuenta Zoom que se puede conectar al Facebook, ¿no? O también a través de las UGELes tener los contactos WhatsApp, director y docentes de cada colegio para no solo las capacitaciones, por ejemplo, enviar material de lectura y capacitarlos, pero no solamente se trata de enviar el libro digitalizado, sino hay toda una técnica, por ejemplo, una técnica se llama LIVA, lectura interactiva en voz alta, porque fomentar la lectura no es decirle al chico, a la chica, toma acá este libro, siéntate a leer, en media hora regreso y me dices de qué se trata. Lo mataste. La lectura tampoco es que la profesora dice, ya, pásame un resumen de lo que leyó, está mal la tilde, está mal la V, la V, lo mataste. La lectura es un hábito que se fomenta en el hogar, como el lavado de manos que tiene que quedar después de esta pandemia. La lectura ayuda a bajar el estrés de los que estamos trabajando, de los que nos sentimos encerrados voluntariamente, de los que de repente necesitamos desconectar nuestra mente de tanta noticia. Es importante saber las noticias, pero llega un momento que de repente que estamos cada media hora contando el número de muertos en Perú o de contagiados, y llega un momento que te genera estrés, y el estrés también genera otras situaciones como violencia familiar que afecta no solo a la mujer, ¿no? Sino también a los niños, padres estresados que se están yendo con sus niños. Entonces, las municipalidades tienen que convertirse en espacios que a través de la sociedad civil, como iniciativas, contribuyan, más allá de los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación a través de Aprendo en Casa, en cómo generar lectura, por ejemplo, cómo capacitar a los docentes, cómo trabajar con padres, que son los frentes necesarios, si es posible. Y entonces tuve la oportunidad también, días pasados, de hablar con otras municipalidades. Decía, Patricia, pero es que los presupuestos se están reestructurando.
y entonces estamos dotando los presupuestos a lo que son labores de saneamiento, de control, de seguridad, y estamos acotando, recortando los presupuestos para áreas culturales, áreas de educación. Señores, COVID, salud, educación, que nos quede eso siempre en el recuerdo. Entonces, hablando yo con los gerentes de estas municipalidades encargadas de esas áreas, le decía, bueno, busquen alianzas estratégicas, ¿ya? Para que la municipalidad, con su gerencia de cultura, educación, pueda llegar también a docentes públicos. Ya, ya. Busquen alianzas estratégicas. Me comentaba también alguien de una municipalidad, hay algunos que quieren cobrar por los servicios de los talleres para los docentes de colegios públicos. Yo le sugería, a ese hazlo un costado. Porque como bien dice esta charla, es el momento de ser solidarios. Lo que hacemos labor social por solidaridad, tenemos que dar de nosotros, sembrar, pensando en los peruanos, pensando en el futuro de mañana. Nuevamente les digo, educación tan importante como salud, lo sabemos todo. Hace poco también escuchaba a Daniel Casani, no sé si han tenido oportunidad alguno de ustedes de oír hablar de él, es un gran referente hispanoamericano, especialista en lectura y escritura infantil y juvenil. Él tomaba como reflexiones sobre lo que la pandemia ha generado una mayor brecha. Si es que antes ya había una brecha entre escuelas públicas y escuelas privadas, que todos lo sabemos, ahora la brecha es mayor. ¿Por qué? Por la tecnología. Lo reconocemos, lo sabemos, ¿no? Entonces, la brecha es mayor y decía, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, él no recomendaba eso de las alianzas de las municipalidades que comiencen a trabajar con la sociedad civil a través de las UGELes, llegar a los directores, a los maestros, también a las familias. Esa es mi propuesta, sino que él decía, ciudadanos del Perú, tengan muy en cuenta a la hora que van a elegir sus autoridades que los van a gobernar. ¿Qué prioridad van a dar en sus presupuestos para educación? Se va a considerar, como hacen algunos colegios privados, que además de entregarles el material impreso que se le entrega a cada familia de colegio público, entregar una tablet a cada familia y darle un plan de internet o un punto de internet donde se puedan ellos colgar para estos fines de educación. Se está priorizando eso. Sí, yo sé que hace poco en las noticias los peruanos ha habido todo un tema con tablets, pero si no es una tablet, un celular, un acceso. Se tiene que, la pandemia está llegando para enseñarnos de aquí para adelante y no vamos a quedar pensando que es la única pandemia, Dios no quiera, pero bueno, que vamos a tener. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes? Pero desde el punto de vista de estrategia, de gestión estratégica, el rol de las autoridades, el rol de los que van a ser los nuevos gobernantes, la sociedad civil sumando como un todo. Hasta el año pasado, yo recorría los colegios de 2017, tengo un grupo de más de 200 voluntarios de lectura que se sumaron a esta labor que hice. Muchos de ellos incluso son universitarios, pregrado, son un grupo muy importante para que está sensibilizado con el valor social. Entonces, recorríamos distintos colegios de Perú, dándoles un día de lectura. Entrábamos a cada salón. Habían colegios incluso que tenían grandes colegios de 1.500, 2.000 alumnos, más o menos unas 25 aulas. Llegábamos los 200 voluntarios en buses, ya tenemos toda una técnica preparada, el método de lectura interactiva LIPA, que por ejemplo es una técnica a la que se puede capacitar a padres, a hermanos mayores, a docentes de lectura interactiva en casa en estos momentos. Se la podemos explicar a través de videos cortos, podemos platicar también a través del WhatsApp, del Facebook. Y para los que no tienen la interconectividad, a través del docente, que puede ver la manera de cómo
poder llegar a ellos de repente hasta con una hoja escrita. Les hacíamos todo un día muy bonito de lectura en cada salón, los 200 voluntarios, hacíamos grupos de niños, había niños que preferían leer en el piso con su monitor de lectura. Bueno, muy bien, había unos que se subían a la mesa, las profesoras decían, siéntate bonito, y nosotros le decíamos, déjenlo que fluya. Teníamos el problema de los estudiantes de secundaria, que andan muy conectados a las redes sociales, al Instagram, donde suben fotos, al Facebook, donde cortan las palabras, donde amigo ya no es amigo, es amix. Y entonces, es más, algunas personas me decían, tú que has trabajado en empresa privada, cuando haces una entrevista de trabajo, ¿cuál es una de las preguntas que haces? Le doy un papel y un lapicero y le digo, escríbeme 3 párrafos donde te presentes. Ahí que estoy viendo, ortografía, caligrafía, redacción. ¿Ha hecho alguno de ustedes, cuando ha hecho una entrevista de trabajo, la oportunidad de a tu candidato darle una hoja de papel y un lapicero y decir, escribe 3 párrafos y preséntate? Porque la lectura también se está perdiendo con esto del celular, con esto de la laptop, de la PC. La escritura va conectada con la lectura, ¿no? Entonces, y con las actividades neurológicas, el desarrollo del ser. Y luego de hacerles el día bonito de lectura, que quede grabado en la mente de esos niños, esos jóvenes que yo tendría la alegría que sean los futuros alcaldes, presidentes de las regiones, presidente del gobierno del Perú, congresista, donde recuerde, un día vinieron unos jóvenes y me leyeron. Y no solamente me leyeron, me hicieron ilusionar, porque la lectura también es emoción, es imaginación, sino que dejaron libros en la biblioteca para mi salón. Sí, porque eso también hacemos. Recogemos desde el 2017 donaciones de libros, no solo de editoriales, empresas, universidades. Desde el año pasado nosotros habíamos confeccionado lo que le llamamos barriles de lectura. Una de las primeras corporaciones que se sumó fue el grupo IRTP, Canal 7, Radio Nacional, por ejemplo, ¿no? Nos dijeron, tráenos tus barriles de lectura y acá todos los trabajadores van a traer libros que tienen olvidados en casa. Y así otras empresas privadas también, otros frentes. Entonces, lo que hacíamos con esos libros, y también, por supuesto, vecinos de distintos distritos, lo que hacemos con esos libros, los seleccionábamos por nivel inicial, primaria, secundaria, y cuando íbamos a ese voluntariado de lectura, pues después de pasar ese día muy bonito, dejarle esa experiencia, le formábamos la biblioteca a cada salón de cada colegio. Tuve la suerte que mi mamá era profesora de lengua y literatura. Ella me formó lectora desde niña, y así como a mí, mis hermanos, luego a mi hija, su primera nieta. Mi mamá trabajaba en el pueblo de Cabana, Payasca, Ancash, por si les suena a algunos Cabana. ¿Ya? Entonces, ella me decía, hija, la educación rural necesita de muchos recursos. Tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo desde tu frente de sociedad civil para ayudar a la educación pública, porque carece de recursos. Y digamos que yo la tengo a ella como mentora. Tuve la dicha el año pasado que Dios decidió llevársela ya al cielo. Llegué a ir a su colegio en la zona rural, donde ella era la querida profesora de lengua y literatura, la señora Elena Hidalgo, muy querida, recordada. Y les dejé una biblioteca muy bonita. Los voluntarios viajamos hasta Cabana. Hay veces que viajamos a sitios donde ni siquiera hay una vía para caminar y que tienen que pasar con las cajas de los cuentos, los chicos, como un puentecito de madera, y creen que se van a caer. Pero bueno, están aprendiendo entonces. Hay distintas realidades, ¿no? Entonces, desde diferentes frentes podemos abordar este tema. Estamos en la obligación. Autoridades,
aquellos de la sociedad civil que te quieran cobrar en este momento por ayudar, por ejemplo, la educación, habrán otros que no. Habrán otros que digan, no, es mi época, es mi momento de ser solidario. Trabaja con los que quieren ser solidarios con tus iniciativas. Entonces, es momento de hacer planeamiento estratégico, reestructurar tus planes, reestructurar tus presupuestos, por supuesto, pero también hacer gestión y gestión estratégica, por objetivos estratégicos, cuáles son los más importantes. Entonces, desde ya estoy comprometiendo a través del maestro William y a través de Noemí, estoy comprometiendo a la Municipalidad de Ate para trabajar con nuestra agrupación en lo que son los colegios de Ate, principalmente los colegios públicos. He encontrado que tenemos más o menos 160,000 escolares en Ate. ¿Ya? Ahí está la meta. Y entonces, ahí está la meta, porque las metas hay que ponerlas en números y hay que medirlas. ¿Ya? Tenemos 160,000 escolares, de esos 170,000. Más o menos está distribuido la mitad colegios privados, la mitad colegios públicos. Pero también sabemos, señores, que hay todo tipo de colegio privado. La municipalidad está para todos. Entonces, ya tengo también el gusto de haber escuchado como una de las primeras ponencias a un alcalde que también está aquí. Entonces, comprometámonos todos y pensemos en la educación. La educación genera desarrollo del ser y pensemos que esta pandemia también está llegando para enseñarnos sobre prioridades y unirnos solidariamente, como bien dice el tema del día de hoy, economía social y solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu participación. Bueno, el tiempo ha transcurrido. Es un placer escucharlos realmente y ver las propuestas que tienen para, no solo para Ate, sino para los demás municipios a nivel nacional, ¿no? Quizás en esa parte sería bueno un breve comentario, ¿no? Breve porque hemos abarcado bastante tiempo hoy, ¿no? Entonces quizás un breve comentario de alguien, y si no, ¿no? ¿Algún breve comentario de alguien? Ya para cerrar esta sesión. Noemí, déjame, no importa. Yo me emociono mucho y hasta las lágrimas en ciertas ocasiones como ahora. Realmente que me he quedado impresionado con las 4 lecciones recibidas el día de hoy, incluyendo humildemente la mía. Francamente que eso me indica que sí estamos generando un lenguaje, un discurso que nos reúne y que anima las iniciativas de este grupo. Gracias, William. Gracias a todos los participantes. Realmente que estamos aprendiendo mucho. Perfecto, gracias, Jaime. ¿Alguien más? Si no fuera Noemí. así, me gustaría. Sí. Ya, solamente para anotar o acotar algo que ha mencionado Patricia, que no solamente porque soy fanático, sino porque la realidad lo ha demostrado, ¿no? Tuve formación en desarrollo cerebral del niño menor de 2 años, en la década de los 90 en Suecia, a inicios de los 90, y la clave está ahí, ¿no? O sea, la gran pregunta era, ¿por qué es que los países unos son desarrollados y otros no son desarrollados? Y la clave ha sido encontrada en el desarrollo cerebral. Y el desarrollo cerebral no es otra cosa sino la capacidad de interconectarse las neuronas y tener la posibilidad de responder a un medio ambiente de cualquier categoría, ¿no? Grato, ingrato, agreste, favorable, pero uno se va adecuando de acuerdo a ello. Y creo que lo que ha apuntado Patricia es un punto central de lo que debe ocurrir. Es decir,
nosotros en el cerebro, luego que ocurren las interconexiones sinápticas, corremos el riesgo de que se dé la poda neuronal, se llama, ¿no? O sea, si nosotros tenemos mala alimentación y si no tenemos, no lo utilizamos a nuestro cerebro, se da la poda, que a diferencia del jardín, de la jardinería, acá se deteriora. Pero ahí tiene que existir la plasticidad. Y lo que ha apuntado Patti es plasticidad pura. Así que gracias, Patricia. Y gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la gerencia, o perdón, a nombre de Cooperación Internacional de la Municipalidad de Ate, quiero agradecerles en nombre del maestro William Moreno, pero me gustaría en esta parte invitar al regidor de la Municipalidad de Ate, César Díaz, que nos pueda despedir, ¿no? Despedir de esta sesión, quizás con algún comentario. Por supuesto, gracias. De todas maneras, un saludo para ti como coordinadora, Noemí Calderón, también a los expositores que han sido muy positivos. Yo creo de que va a servir de bastante para nuestro distrito de Ate. Realmente, yo me siento muy contento de que todas esas exposiciones quizás en algún momento va a ser beneficio para nuestro distrito de Ate. Yo sé que en nuestro distrito de Ate la problemática es amplia. Tenemos la extrema pobreza, tenemos lugares, tenemos cerros, lugares donde, quizás como decía la señora Patricia Mejía, a veces cuando llega uno a andar por esas zonas y está con su celular, no entra el servicio, no funciona realmente. Eso yo lo he vivido porque yo he estado y sigo andando por toda esa zona y veo realmente esos inconvenientes que hay. Yo creo de que he tenido la oportunidad, quizás más adelante a la señora Patricia le voy a hacer llegar a la UGEL 6, hay un grupo, hay una directora que tiene todas las redes sociales que se comunican tanto con la municipalidad y con todos los colegios de Lima Este. Le voy a hacer llegar quizás un mensaje para que pueda por ahí empezar esas buenas relaciones el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Ate. Y así, vuelvo a repetir, el distrito de Ate tiene unos problemas tremendos que a veces, por ejemplo, quisiera así decirles, ¿no? Por ejemplo, hay cerros donde no hay vereda, no hay escaleras para subir, no hay agua, no hay desagüe. Y a veces también pienso que a veces la gente, a veces los niños a veces que están ahí en los cerros no pueden bajar, quizás porque no tienen dinero para... Y a veces en el mismo cerro, la misma población, especialmente los días domingos, hacen trabajo de comunidad los hombres. Ahí sí los hombres trabajan, o sábado o domingo hacen trabajos comunales para ganar terreno y hacer un campo deportivo, aunque sea de tierra, para poder distraerse mediante el deporte. Escuché a un expositor cuando decía de las mujeres. Efectivamente, las mujeres es la parte muy importante, porque cuando yo he ido a las reuniones ahí, la mayoría son mujeres, realmente, y ellas son las que ahorita son las que ponen el hombro, incluso para los comedores populares, ellas son las más entusiastas para todo, desde temprano ellas mismas se están preocupando de qué manera, cómo solucionar el problema del hambre en esa zona. Esos son los alcances que le quiero hacer llegar. Y desde ya, también mi saludo también a los expositores nuevamente y a los que han estado presentes, los participantes en este evento. Muchas gracias.